Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo, para seguir estudiando la palabra del Señor, como cada mañana siendo fieles al estudio de la palabra, siempre buscando la bendición del Señor desde primera hora, temprano buscando al Señor. Intentar siempre que lo primero que hacemos en nuestro día sea acercarnos a Dios a través de la oración y a través de la palabra. Y vamos a estar compartiendo en esta mañana el versículo 23 del Evangelio de Mateo, capítulo 15, y así nos dice la palabra del Señor. Mateo, capítulo 15, versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús llegó a la región de Tiro y Sidón, que era un lugar de gentiles. Era un lugar donde los judíos no estaban bien vistos. Un lugar donde creían en diferentes dioses, eran politeístas. Pero sin embargo, nada más llegar allí, una mujer cananea se le acerca y le reconoce como el Mesías y le pide misericordia porque su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Y fíjate qué tremendo lo que ahora va a suceder. Porque normalmente estamos acostumbrados a que el Señor actuaba sobre la marcha. Cuando a Jesús se le presentaba una petición, normalmente Él enseguida respondía a esa petición. Cuando aquel hombre, por ejemplo, un principal de la sinagoga llamado Jairo, se acercó a Jesús para pedirle ayuda por su hija precisamente, que también estaba enferma, la Biblia nos enseña en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 5 y en el versículo 24, que Jesús en el momento se fue con Jairo hacia la casa. Porque así es el Señor. Normalmente responde las peticiones sobre la marcha. Pero qué curioso notar que en este caso no solamente no respondió en el acto a esta mujer que le estaba pidiendo ayuda, clamando misericordia para su hija, sino que este versículo 23 se nos dice que Jesús no le respondió palabra. Si no me equivoco, es la única vez en todos los evangelios que nos vamos a encontrar con algo similar, donde Jesús no responde a una oración. Honestamente creo que no hay nada más frustrante que orar a Dios y sentir que Dios no responde palabra, ¿verdad? Sentir que Dios guarde silencio. Porque una cosa es que Dios te diga que no a algo en concreto que le hayas pedido, pero otra cosa es que ni siquiera te diga palabra. No sé si a ti te ha pasado en alguna ocasión, pero a veces, cuando nosotros oramos, sentimos que Dios nos responde. Sentimos como que Dios está guardando silencio. Oye, y eso a mí me incomoda en gran manera. Pero en este caso tenemos que entender que Jesús no le respondió palabra a esta mujer por un motivo que Dios mediante vamos a ver en unos cuantos versículos más adelante. Así que hoy vamos a centrarnos no en la actitud de Jesús, que vuelvo y repito, no respondió palabra, sino que nos vamos a centrar en la actitud de los discípulos del Señor, porque ellos se acercaron a Jesús, escucha bien, rogándole que por favor despidiese a esta mujer, porque estaba dando voces tras ellos. Mira, si te digo la verdad, me sorprende muchísimo, pero muchísimo la actitud de los discípulos en este momento. Yo creo que en un momento dado puedo llegar a entender la duda que tuvo Tomás, puedo llegar a entender la negación de Pedro y muchas cosas más, pero honestamente esto sí que no me entra en la cabeza, como a estas alturas del ministerio de Jesús, los discípulos le piden al Señor que por favor despida a esta mujer porque estaba dando voces y era molesta. Parece que ellos no se habían enterado todavía de que aquí lo importante no es nuestra comodidad, sino que aquí lo importante es sanar a las personas, sanarlas física y espiritualmente. Pero ¿sabes por qué creo que los discípulos actuaron así? Porque a veces el tiempo nos puede desviar del propósito. Desgraciadamente conozco personas, al igual que tú seguramente, que empezaron bien en los caminos del Señor, pero no me digas qué les pasó, que se desenfocaron.
empezaron teniendo amor hacia las almas, hacia esas almas perdidas, empezaron teniendo el deseo, el fervor de predicar el evangelio a toda criatura, pero no sé si es que, qué sé yo, la fama se les subió a la cabeza o quizá fue el glamour del ministerio ese que les sobrevino, que lo que antes era placer, ahora son molestias. Lo que antes era un privilegio escuchar el clamor de un necesitado, ahora son incomodidades. Y mientras hace un tiempo atrás estas personas clamaban a Dios por la salvación de las almas, ahora el clamor ha cambiado y lo que le piden a Jesús es que por favor no se les moleste. Todos aquellos que servimos al Señor tenemos que tener siempre presente que lo más importante del servicio a Dios son las personas. Si nosotros estamos involucrados, da igual en el servicio que sea, en cualquier servicio a Dios, nunca debería molestarnos la necesidad de la gente. Oye, faltaría más. Ya Jesús lo dejó claro cuando dijo allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 8, que los pobres siempre van a estar entre nosotros. Las personas necesitadas siempre van a estar. Y es por ese motivo que nosotros nunca podemos cansarnos del clamor de un necesitado, porque siempre van a estar. Y si por alguna casualidad el clamor de los necesitados te está molestando, creo que deberías presentarte delante de Dios urgentemente en oración y tratar este asunto. O quizá lo que necesitas es tomarte un tiempo en el ministerio, tomarte un tiempo en cuanto al servicio a Dios. Conozco personas que supuestamente están sirviendo a Dios, pero que al igual que los discípulos en esta ocasión, ya no quieren que se les moleste. No me molestes con las necesidades de los demás, dicen. Parece como que han llegado a un nivel espiritual donde creen que ya no tienen que servir a las personas. Creo que ellos mismos se ven como gente, qué sé yo, muy importante, donde yo ya no puedo perder el tiempo con este tipo de personas. Es más, este tipo de gente les molesta, como manifestaron los discípulos. Y aunque todo este asunto suene muy fuerte, créeme que es más común de lo que nosotros podríamos llegar a imaginar. Y aquellos que nos denominamos siervos de Jesús, tenemos que recordar siempre lo que nuestro Señor, al cual servimos, dijo allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, desde el versículo 43 hasta el 45, cuando dijo que el que quiera hacerse grande entre nosotros va a tener que ser el mayor de los servidores. Y el que anhele el número uno, ser el primero, ese es el que va a tener que ser siervo de todos los demás. Porque yo, dijo Jesús, no he venido para ser servido, sino que he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Un verdadero siervo de Dios está para servir a los demás, nunca para ser servido. Entonces, si nuestro llamado es servir a los demás nunca deberían molestarnos. Y más cuando son personas necesitadas. Personas como esta madre, que lo que estaba haciendo era clamando por misericordia a Dios, porque tenía una hija en problemas, una hija endemoniada. Por favor, asegúrate que nunca endurezcas tu corazón ante la necesidad de las personas. No permitas que el pasar del tiempo te endurezca y te convierta en un insensible frente a los que todavía no conocen de nuestro Dios. La Biblia nos enseña claramente, allí en la carta que Pablo le está escribiendo a la iglesia de los romanos, en el capítulo 15 y versículo 17, que el reino de Dios no se trata de comida ni de bebida, sino que el reino de Dios se trata de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Si tú piensas que el reino de Dios se trata, qué sé yo, de privilegios, se trata de que ahora vas a convertirte en una persona extravagante, en ser una persona próspera, que nunca le va a faltar de nada y que algún día piensas que vas a llegar a un nivel donde nadie te va a poder molestar, creo que te has equivocado de camino, Esto no se trata de comida, esto no se trata de bebida, esto se trata de la justicia de Dios. Esto se trata de que la gente pueda conocer la paz de Dios
y de que todos podamos ser llenos del gozo del Espíritu Santo. Recuerda siempre que en el reino de Dios, después de Dios, las personas son lo más importante. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos bendices. Y venimos delante de ti en esta mañana para pedir tu bendición. Para pedir que nos guardes, Señor, nos protejas. Pero sobre todas las cosas, Señor, que nos ayudes a que nunca nuestro corazón se endurezca ante la necesidad de los demás. Que no seamos insensibles al clamor del necesitado, Señor. Ayúdanos a tener ese amor hacia los demás, amar al prójimo, amarnos los unos a los otros, Señor. Te damos las gracias porque tú eres bueno y porque tu palabra siempre nos instruye para estar preparados para toda buena obra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana miércoles y así Dios vuelve a regalarnos este privilegio que tenemos de poder compartir la palabra del Señor por aquí, por las redes sociales. Así que mañana, Dios mediante, nos volvemos a ver como cada mañana, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana. Dios te bendiga.